Bienvenidos y bienvenidas a esta clase titulada Gestión de la Sostenibilidad en la Educación Superior, una mirada integral para el personal administrativo. Esta es una clase por iniciativa de la Oficina Internacional de Sostenibilidad, un proyecto colaborativo entre universidades de Colombia, Ecuador y Alemania. Mi nombre es Carlos Nupia. Desde hace varios años trabajo sobre política científica de tecnología e innovación y recientemente me he concentrado en analizar procesos de producción y circulación de conocimiento para afrontar desafíos globales, particularmente aquellos que están relacionados con la construcción de paz. Vamos a ver la estructura de la clase. En el primer módulo veremos las bases conceptuales para abordar la relación entre sostenibilidad y universidad, o sea, ese es el módulo que iniciamos hoy. Nos concentraremos especialmente en la lógica teórica que está debajo de los objetivos de desarrollo sostenible, con el fin de entender por qué estos objetivos son importantes para la agenda universitaria. En el módulo 2 vamos a ver aspectos más prácticos de la sostenibilidad en las universidades, revisaremos políticas y estrategias institucionales y daremos una mirada rápida a los rankings universitarios y a la forma como ellos miden la sostenibilidad. Y en el módulo 3 daremos una mirada general a casos de implementación de la sostenibilidad en universidades organizado por regiones angloamericanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas. Ojalá podamos hacer un barrido completo de ese tipo de universidades. Bien, ¿qué conocimientos, digamos, tendrán los estudiantes al finalizar estos tres módulos? Y con este módulo que iniciamos hoy, el primero es que tendrán un mejor entendimiento de la lógica que subyace al término de sostenibilidad en el marco de las acciones de la universidad. También identificarán más fácil el papel que juega el personal administrativo en la implementación de la sostenibilidad en la universidad. Tendrán un panorama actual de los principales desafíos de la implementación de la sostenibilidad en las universidades. Identificarán políticas, estrategias institucionales y formas de medición de la sostenibilidad en universidades. Muy bien, empecemos entonces con nuestro módulo 1, la sostenibilidad en el marco de la acción universitaria. Vamos a dar un contexto rápido, breve, sobre lo que es la sostenibilidad y sus vínculos con el tema universitario. Empecemos por dos definiciones que han sido clásicas. Existe casi un consenso en que el concepto de desarrollo sostenible citado por la Comisión Brundtland en el año de 1987 fue el concepto, el hito importante en este tema de sostenibilidad y afectó, por supuesto, la forma de diseñar políticas públicas. El concepto pues ha sido criticado porque es bastante general, pero al mismo tiempo pues podemos decir que se ha mantenido durante los últimos 38 años como una referencia. Probablemente su sencillez en la forma como está redactado y la referencia directa a ese hecho de no comprometer los recursos de las generaciones futuras. Eso es lo que lo hace quizás tan impactantes. Digamos que es un punto de inflexión que marca una pauta para que la sostenibilidad se convierta en una narrativa plasmada en la memoria de nuestra sociedad. La definición ha sido también objeto de revisiones constantes y traigo entonces esta segunda definición planteada por Joachim Monkelban, en la cual se incorpora una visión menos romántica, si se quiere, una visión más operativa que habla de un esfuerzo continuo y colectivo y de alcanzar un equilibrio duradero. Allí nos están dando dos pautas importantes sobre el hecho de que la sostenibilidad requiere tiempo y de que no siempre es una cosa que ocurre estable, sino que se logran equilibrios en ciertos momentos de una trayectoria de desarrollo, pero que dichos equilibrios se pierden en algún momento y dan paso a otros. En esta gráfica de la derecha podemos ver una visión muy simplificada del concepto de sostenibilidad que nos sugiere la idea de sobreposicionamiento o intersección entre lo social, lo económico y lo ambiental, y allí es donde ocurre, digamos, la sostenibilidad. Bien, hablemos ahora de las universidades. Las universidades son instituciones con una complejidad enorme y son agentes de transformación social. Actúan no solo como difusoras de principios, que es como es una idea muy común que tenemos, sino también como traductoras de estos principios, es decir, que inciden en la forma en que esos principios se ponen en práctica por parte de las futuras generaciones. Y eso es importante tenerlo,
digamos, claro al momento de hablar de sostenibilidad. En términos prácticos, las universidades enfrentan un dilema entre ser agentes de educación para la sostenibilidad y ser actores que además implementan acciones sostenibles en el ámbito institucional. Y esto es una condición que los va a acompañar, digamos, en todo momento. La primera, pues, hace referencia al poder transformador de la educación superior a través del conocimiento que transmiten, o sea, esto de difundir. La segunda hace referencia a la logística particular que requiere una organización que produce y circula conocimiento, como es el caso de la gestión de infraestructuras, la atención a una población estudiantil y docente, etcétera. En fin, podríamos sintetizar que el desafío de una universidad está en identificar soluciones coherentes y sostenibles para el futuro dentro de este marco de la sostenibilidad. Miremos algunos datos de las universidades como para ver su complejidad. En estas cifras tomadas del ranking mundial de la educación superior que fue publicado por Times Higher Education, podemos apreciar la variedad de poblaciones estudiantiles que se reúnen en los campus de las universidades. La administración de algunos campus es casi como la administración de ciudades pequeñas. La relación entre el número de estudiantes y el número de personal administrativo o staff es un indicador del esfuerzo administrativo que requiere mantener una universidad. En esta selección de países de América Latina, de esta gráfica, de esta tabla, se aprecia una diferencia de 5 puntos entre el puntaje más alto y el más bajo del indicador que es número de estudiantes por staff. Los más altos son los de la Universidad de Chile o la Universidad de Córdoba en Argentina con 16,9 y el más bajo es el 11,9 de la Universidad del Espíritu Santo en Ecuador. En términos de sostenibilidad, este indicador lo que nos sugiere es que el consumo de recursos humanos para mantener servicios estudiantiles y digamos, hacer funcionar una organización tan grande como una universidad es también una inversión en recursos energéticos, de transporte y de bienestar de todo el staff que presta sus servicios para que esta organización funcione. Sobre este indicador, relación estudiantes por staff, llama la atención en esta tabla, ahora con otras universidades más de Europa y de India y Australia, llama la atención la Universidad Técnica de Múnich, por ejemplo. Allí 41,8 estudiantes por persona de staff existen y mientras que en el MIT existen 8 estudiantes por staff. Como se puede apreciar, las magnitudes varían incluso en universidades altamente innovadoras como son estas dos. Eh, Analicemos entonces ahora qué principios marcaron, digamos, el hecho de que las universidades incluyeran la sostenibilidad como un trabajo importante. Esta tabla nos muestra una recopilación hecha por Wright en 2002. Es un trabajo de simplemente revisión de declaraciones internacionales que en su momento, en ese año, en el 2002, se hacía sobre el tema de sostenibilidad. Y más allá del número o declaraciones internacionales que se citan allí, lo que quisiera resaltar aquí es la naturaleza de los temas que se mencionan. En mi concepto, vemos aquí una primera línea de base de indicadores de lo que hoy se registra en los famosos rankings universitarios. Ese tema de rankings los vamos a revisar en el módulo 2 de esta clase, así que volveremos sobre él. Interesante también ver en esta tabla qué obligaciones existen para las universidades y que, por ejemplo, esas obligaciones morales están muy relacionadas con el tema de la sostenibilidad, lo mismo que la necesidad de capacitar y educar a una sociedad en materia ecológica. Esas son preocupaciones que marcaron en el inicio de la educación, de la sostenibilidad en las universidades, como concepto, llamémoslo así. Bien. Miremos ahora 5 conceptos claves que yo he seleccionado para poder ilustrar por qué los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que marcan un poco la agenda de desarrollo actualmente, están relacionados con el tema de la sostenibilidad. Bueno, ya todos sabemos que los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados en septiembre de 2015 junto con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y fueron aprobados por 193 Estados miembros de la ONU. Se convirtieron esos ODS en un referente para la acción sostenible de las instituciones en general
democráticas, estoy hablando particularmente de las instituciones de cooperación internacional, las universidades, las empresas, etcétera. Y hay 5 conceptos claves sobre los cuales me gustaría profundizar. Uno es la transición, el segundo es la metagobernanza, el tercero es la policentricidad, el cuarto es la gobernanza de redes y el quinto es el experimentalismo. Yo espero que entendiendo estos conceptos podamos hacernos una idea más profunda de lo que es la sostenibilidad. Aquí, bueno, algunas publicaciones también de Naciones Unidas sobre el hecho de que la sostenibilidad se logra si hay mecanismos de coordinación y la coordinación se vuelve y la gobernanza, digamos, de las instituciones que participan en el desarrollo se vuelve un criterio muy importante para la sostenibilidad en todo nivel, obviamente en las universidades también. Bien, veamos el manejo de las transiciones. ¿Qué es una transición? Es un proceso de cambio social a largo plazo. No es lineal y en el cual, digamos, todo el sistema social es transformado. Digamos, teóricamente estamos en esa situación de que los cambios pueden ocurrir por transiciones. Y es un nuevo paradigma con el cual se estudia las realidades sociales y los grandes desafíos que tenemos en este momento en el mundo, un nuevo paradigma que dirige su trayectoria a una civilización más equitativa, culturalmente enriquecida y ecológicamente resiliente. Las características de la transición es que pueden ser estudiadas si se tiene inter y transdisciplinariedad. Esto es básicamente que las disciplinas entre sí, inter, se conversen y las disciplinas también conversen con la sociedad. Eh, Muy bien. Problemas como el cambio de un modelo energético o de transporte para que sea más sostenible requiere de conocimientos de disciplinas, interdisciplinariedad y de formas de conocimiento distintas a las de los científicos. Eso sería la transdisciplinariedad. Esta es la forma en que la sociedad civil se relaciona y también su trabajo local. La interacción entre el conocimiento científico y el de otros actores de la sociedad civil es lo que se conoce como transdisciplinariedad, ya lo había dicho. Las transiciones se caracterizan por reconocer un alto grado de incertidumbre en el desarrollo de la sociedad. Y aquí me gustaría recordar el caso de los científicos que fueron condenados en Italia por no haber previsto el desastre del Aquila en 2009. Estos científicos fueron condenados por haber dado un concepto de que en una zona que podía ocurrir un desastre por un temblor, eh, no iba a ocurrir o estaba fuera de peligro y finalmente el desastre ocurrió y tuvo consecuencias en vidas humanas. Entonces, hay un alto grado de incertidumbre que ni la ciencia lo puede resolver. Lo otro es la necesidad de revisar constantemente la coordinación de actores. Y eso es lo que se llamaría como la gobernanza adaptativa. Es la posibilidad de que uno mire los actores y en qué escalas ellos trabajan, ¿no? No solamente escalas pequeñas, sino escalas grandes, relaciones micro, meso y macro. Eso en sostenibilidad es más viable de ver y es, digamos, un aporte conceptual de quienes estudian la sostenibilidad actualmente. Y obviamente la incorporación de la naturaleza como componente no humano que incide sobre la sostenibilidad. Ese también es alguna característica, una de las características de las transiciones. Eh, Monkelvan considera que los ODS son como pequeñas transiciones dentro de una tarea más grande como lo es precisamente este gran desafío de la transición hacia la sostenibilidad que resumen nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pero ¿cómo analizar una transición? ¿Cómo darse cuenta de ella? En la teoría hay, digamos, distintos modelos. Yo traje aquí solamente dos que me llaman la atención y particularmente el de Giles o Giles, lo he revisado o he trabajado con él. Y son dos modelos que explican cómo una transición ocurre. Eh, la gráfica de la izquierda, el típico modelo de Giles o Giles, nos habla de 3 niveles entre los cuales se mueve o ajusta una transición. Un nivel superior, denominado panorama o en inglés landscape, uno meso, que es un régimen, y uno micro, que es denominado nicho. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero pues baste con decir que para que ocurra una transición hay un movimiento de hechos y acciones entre esos 3 niveles, que también son denominados niveles sociotécnicos. En el nivel del panorama, o sea, el de arriba, podemos percibir los estímulos que da el contexto internacional.
por ejemplo, los ODS son un estímulo que orienta a los países hacia tomar decisiones hacia esas transiciones. En el nivel del régimen es donde ocurre quizás, o sea, ese régimen, ese nivel intermedio es donde ocurre gran parte de la transformación o de la generación de una trayectoria de desarrollo. Es como un campo obligado de acciones entre los dos regímenes, un camino obligado. Y en el nivel nicho podemos percibir las innovaciones locales. Muy bien, ahora miremos la gráfica de la derecha, el modelo de Van der Vivere, y tiene una lógica distinta de la transición, es una lógica basada en fases durante las cuales las trayectorias de desarrollo se van como cocinando. Estas son fases de predesarrollo, despegue y aceleración. Es un modelo que capta el movimiento y como una evolución incremental de las acciones de desarrollo. Y en ambos casos, en ambos modelos se considera el tiempo como un factor importante, es decir, las transiciones no ocurren de la noche a la mañana, son más bien de un carácter incremental. Bien, entremos a nuestro segundo concepto, que es el de la metagobernanza. Este concepto se refiere, según Mühlemann, a la totalidad de interacciones de gobiernos y otros organismos públicos del sector privado y de la sociedad civil que apuntan a resolver problemas sociales o a crear oportunidades para la sociedad. Es decir, en la medida en que haya interacciones, se logra avanzar en una acción sostenible. De ahí que se necesite una coordinación mediante la producción de principios guía que ayuden a darle marco a esos problemas que se afrontan. Muy bien, en este propósito las acciones del gobierno, el sector privado y la sociedad civil son necesarias y cada una de ellas se mueve en una lógica de gobernanza distinta. Aquí vemos las tres lógicas del gobierno, sector privado, sociedad civil, y de esta manera se pueden abordar los ODS. Fíjense que el concepto de metagobernanza desarrolla un componente fundamental para la transición y la interacción. Entonces nos ayuda a observar este fenómeno en una acción de desarrollo sostenible. El concepto de policentricidad. Policentricidad hace referencia como a la existencia de muchos centros de decisión que son independientes unos de otros. Esto implica, por ejemplo, que se podrían iniciar acciones de gobernanza de una manera modular, o sea, enfocándose solo en una parte de los actores. La policentricidad es un terreno fértil para la experimentación y el mejoramiento de políticas públicas y permite entender los ODS en escalas locales y en situaciones específicas, algo que es realmente llama la atención porque permite estudiar escalas más micro, lo cual anteriormente en modelos anteriores de desarrollo no se veía tanto. Aquí tenemos dos ejemplos de laboratorios experimentales inspirados en la idea de policentricidad. Uno es el Laboratorio de Innovación Pública de una organización de la sociedad civil llamada Asuntos del Sur y el otro un laboratorio de análisis de políticas públicas para el desarrollo local de la Universidad de Guanajuato. Me gustaría destacar dos características que se han vuelto comunes en las experiencias sostenibles. Una es esto de los programas de aceleración de datos, lo pueden ver ahí en el caso de Guanajuato, y la otra es el de los repositorios de datos estadísticos y geográficos. La producción y sistematización de datos se ha fortalecido a partir de la contribución de los distintos centros de decisión que son típicos de este concepto de policentricidad. Bien, ahora hablemos de la gobernanza de redes. La red se basa en una dependencia mutua de relaciones relativamente estables, involucra actores que son independientes, interdependientes, pero autónomos, o sea, hay una relación entre esos actores. Los actores comparten propósitos y formas de entender un problema y consideran importante el acto de coordinarse. Esa es una característica fundamental. Si no se comparten propósitos y si no se desea que haya coordinación, es muy difícil que funcione la red o que haya red, pero generalmente en los problemas que afrontan el desarrollo sostenible eso ocurre. Encuentra uno redes de ese estilo. Favorece adaptaciones flexibles y creativas al cambio de los ambientes. Y allí en esa red también ocurre un intercambio de información muy grande, de flujos de energía, de bienes, de servicios, lo cual pues contribuye también a que haya bastantes perspectivas sobre un mismo problema y también
por lo tanto, bastantes soluciones. Y la teoría de redes presta atención sobre todo a las intersecciones o a las desconexiones de los actores en las tomas de decisiones. Miremos un poco un ejemplo, miremos este ejemplo. Este es un trabajo de redes hecho por dos científicos de la Universidad de Seúl y ellos construyen un modelo de relacionamiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base en las relaciones semánticas, o sea, en el significado y las relaciones de palabras de los textos que se mencionan ahí en los ODS. El modelo también muestra cómo las metas de los ODS requieren de la participación de distintas comunidades de acción o de conocimiento. La red permite ver qué actores concentran mayor cantidad de nodos, cuáles están aislados o en riesgo de estarlo y cuál es el vínculo que une a los actores que trabajan para lograr los distintos ODS. Entonces aquí a la derecha, claro, es un gráfico bastante enredado, pero lo que se ven son los nodos de interrelaciones de unos actores que ellos seleccionaron en relación con los ODS y con los textos que se trabajan en los ODS y allí definieron unas categorizaciones de cada ODS, cómo estaría vinculado con los actores que intervienen en el desarrollo sostenible y a su vez entre ellos mismos, qué relación, qué tipo de relacionamiento tienen esos objetivos. Porque, pues a pesar de ser 17 objetivos, no cada uno es completamente independiente, existen sobrelapamientos. Bien, concepto 5, experimentalismo. Eh, Esto lo que nos dice es que hay una definición y revisión de metas provisionales según la comparación con enfoques alternativos. Es decir, ya no se establecen metas a largo plazo muy grandes, sino un poco más provisionales y con un espíritu de revisión. La producción sistemática de dudas sobre las suposiciones y prácticas de las acciones tomadas para alcanzar la sostenibilidad son como la base de ese modelo. O sea, cada acción que se toma que se considera sostenible, después se revisa y se mira su comportamiento para poderla adaptar. Se acepta la incertidumbre, o sea que toda solución que se plantee, sea por científicos, por todas las personas que participan en este modelo de sostenibilidad, son incompletas y son corregibles. Y por eso es que se hacen reajustes con base en el conocimiento que aportan también las comunidades locales y también pues, científicos y todo tipo de actores que participan allí. Bien, aquí en la derecha, a la derecha vemos un informe del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que es una instancia que actúa bajo el auspicio del Consejo Nacional y Económico de las Naciones Unidas. Este foro presenta ante la Asamblea General un reporte anual que llama la atención sobre avances y retrocesos en la implementación de los ODS. Esto como tal es un mecanismo de revisión constante del avance de los ODS y de cierta manera una presión eh, política para el logro de los objetivos con base en ese principio del experimentalismo. Muy bien, entremos ahora a ver la gestión de las sostenibilidades en las universidades. Hay algunos obstáculos que hemos revisado, pues, que son no mencionados en la literatura constantemente, como el hecho de que las universidades son instituciones conservadoras que tienen un cambio lento y que podríamos decir que también experimentan una transición. Mantienen herencias académicas que no favorecen a la interdisciplinariedad, porque la herencia académica es muy disciplinaria y quedan muchas costumbres en la forma de producir conocimiento que hacen que se produzca un conocimiento más disciplinar que interdisciplinar. Estas instituciones actúan en el marco de una red de estímulos dados por el gobierno, el parlamento, las agencias financiadoras, que involucran también un entorno político. Y eso hace que ya, digamos, se relacione la ciencia también con el poder político o la producción de conocimiento con el poder político. Eh, Tienen un interés en el conocimiento básico y la investigación motivada por la curiosidad. Eso siempre existió, fue como el origen de la universidad. Y las universidades hacen una oferta de formación según capacidades de sus docentes, lo cual es importante, pero no es suficiente para la resolución de grandes problemas. De ahí que se piense en interactuar con otros actores de la sociedad. Y se dice que las universidades tienen un bajo compromiso con la resolución de problemas sociales y su participación en el debate público. Esto principalmente significa un desafío de la comunicación científica que
muchas veces es estimulado por las fuentes de financiación. Comunicar, transmitir, transferir los resultados de una investigación se ha vuelto para las fuentes de financiación de la investigación cada vez más importante. Si nos preguntamos por la contribución de las universidades al cumplimiento de los ODS, es común encontrar que las tres funciones sustantivas de la universidad, investigación, enseñanza y extensión, en este caso lo asocian también, la extensión la asocian al liderazgo social. Esas tres funciones deben ser permeadas por los fundamentos de la sostenibilidad. En las próximas sesiones vamos a ver un poco más ejemplos de lo que es la investigación, la educación y el outreach o la extensión atravesadas por este componente de sostenibilidad. Esto nos lleva pues a hablar de un modelo integral de sostenibilidad en el cual la investigación se enfoca en temas que son también cubiertos por los ODS, como por ejemplo el uso y producción sostenible de recursos como el agua o la energía, la transferencia de conocimiento a países de desarrollo y la creación de capacidades locales de investigación. Estas acciones tienen una contranarrativa crítica, o sea, también tienen sus críticas, como por ejemplo la no aceptación del modelo de explotación de recursos naturales a gran escala propia del capitalismo o las resistencias a formas de conocimiento científica que no valoran correctamente las realidades locales. En materia de enseñanza, columna de la mitad, la inclusión de la sostenibilidad como asunto transversal en el currículum también es un desafío, empezando porque existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de sostenibilidad entre el mismo cuerpo docente. Actividades como el uso de metodologías basadas en proyectos o la realización de trabajos de campo por parte de los estudiantes les permiten acercarse más a las realidades locales y cada vez son más comunes. En cuanto a la función de extensión, la columna de la derecha, posturas basadas en la literatura decolonial son muy críticas con las actividades tradicionales de extensión universitaria. Las metodologías participativas definitivamente son importantes y especialmente en países latinoamericanos o países en vías de desarrollo también, pero aún así las comunidades locales que interactúan con las universidades critican al método científico y a la forma de organización de proyectos porque todavía son muy jerárquicas, muy basadas en la idea de la transferencia de conocimiento. Yo produzco el conocimiento, yo universidad, y se lo transfiero a usted, población civil, pero no se favorece un diálogo de conocimientos. Miremos aquí, por último, una idea de cómo se percibe la sostenibilidad. Este es simplemente un gráfico que extraje de un estudio reciente que se hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Eh, la idea no era probar la calidad del conocimiento de estos actores sobre el tema de la sostenibilidad, sino más bien recibir un feedback de cómo estudiantes, docentes y administrativos perciben su conocimiento sobre 12 conceptos que la encuesta misma proponía y que se asocian al tema de la sostenibilidad. Ahí están los 12 conceptos a la izquierda. Más allá de la autopercepción de un conocimiento robusto en temas de inclusión y cambio climático, que es lo que se ve allí, los cuales son temas que probablemente llevan más tiempo en la agenda de esta universidad, interesa ver los conceptos propuestos por los encuestadores. Existen muy diversas categorías que se mezclan y que son difíciles de comparar. Si ustedes revisan ahí, por ejemplo, el concepto de inclusión o biodiversidad versus el concepto de manejo y gestión de residuos o economía circular, son muy difíciles de comparar, ¿no? O sea, saber sobre biodiversidad es una pregunta más abierta, más vaga, pero saber sobre gestión de residuos o economía circular puede ser más concreto y entonces uno podría responder de una manera más precisa que en este último caso que en el primer caso. Pero en general, pues es interesante ver cómo los reportes sobre sostenibilidad y las redes en que participan las universidades conciben este tema. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos de guías y directrices sobre sostenibilidad enfocados en la actividad de las universidades. Por lo general, estas guías, pues lo que hacen es registrar una serie de pasos, acciones que llevan a la sostenibilidad, revisan metodologías empleadas por estudios que se hacen en distintas universidades, hacen análisis de casos de política de sostenibilidad, em, sistematizan información sobre redes y plataformas de aprendizaje, en donde personas, docentes y administrativas pueden interactuar para validar sus propias experiencias y acceder a otras instituciones. Bueno, en fin, aquí analizamos
este módulo en el que presentamos el significado de la sostenibilidad en el marco de un tipo de institución como son las universidades. Por último, vamos a hacer entonces un resumen de lo que vimos hoy en este módulo para cerrar nuestra presentación. Entonces, hablamos sobre la sostenibilidad en el marco de la acción universitaria, o sea, de lo que hacen las universidades. Nos enfocamos de cierta manera, en una conceptualización eh, que tiene unos elementos fundamentales como son los recursos de generaciones futuras, esfuerzos continuos y colectivos. Hemos presentado un tipo de institución como las universidades y algunas ideas claves. Eh, Especial atención dimos también al concepto de los objetivos de desarrollo sostenible y para explicarlos nos concentramos en 5 conceptos fundamentales que son la transición, la metagobernanza, la policentricidad, la gobernanza de redes y el experimentalismo, que más allá de ser digamos, un fundamento teórico, nos permiten entender la naturaleza compleja de lo que es la acción sostenible y también entender por qué algunas acciones que hacemos cuando hablamos de sostenibilidad están relacionadas con diferentes niveles, con gobernanza, con centros de decisiones, con redes y demás. Posteriormente, nos referimos de manera rápida al modelo integral en universidades, el modelo integral de sostenibilidad en universidades, basado principalmente en las funciones sustantivas de investigación, enseñanza y extensión. Y además hicimos una mención especial a la gobernanza de los ODS dentro de la misma estructura universitaria. También vamos, hicimos un resumen de los obstáculos a los que se enfrentan las universidades, eh, diciendo que son unas instituciones todavía conservadoras, que tienen dificultad para implementar la interdisciplinariedad y que están expuestas a una maraña de estímulos que imponen tanto financiadores como personas que participan en el debate público y la política. Finalmente, pues mencionamos algunas publicaciones de referencia producidas principalmente por organizaciones internacionales como UNESCO y la ONU, y que, pues han promovido un conjunto de redes universitarias que han ayudado a sistematizar estos casos y al esclarecimiento de lineamientos para pensar la sostenibilidad en universidades. Bueno, yo espero que con este panorama muy amplio y muy rápido de lo que es la sostenibilidad en las universidades, ustedes puedan tener una idea más concreta y los invito a que nos veamos en el próximo módulo que va a hablar sobre la práctica de la sostenibilidad en universidades y vamos a hablar de políticas, estrategias y medición. Específicamente vamos a tocar ese tema de los rankings y de lo que ellos hablan en el tema de sostenibilidad. Muchas gracias.